Pero ahora vamos a hablar de un tema de muchísima actualidad que tiene que ver con Petroperú. Esa gran empresa del Estado que, así como es una gran empresa, tiene grandes deudas y grandes problemas. Entonces vamos a hablar ahora de ella. Lo hemos hecho durante estos días con expertos y con la ministra de Economía, Denise Miralles, que justamente dijo dio una cifra que ha causado gran rechazo en los sindicatos, en los varios sindicatos y en la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Petroperú. Dijo ella que el Estado, desde el año 2022 hasta la fecha, le ha dado 17.000 millones de soles a Petroperú. Y eso no solo es rechazado de palabra por los sindicatos, sino que hay una carta notarial donde le piden que se rectifique. Pero estamos con dos representantes de ellos, el señor Rafael Noblecilla, que es secretario general de la Federación de Trabajadores de Petroperú, y con un asesor de la Federación, el señor Job Rosales. Bienvenidos. Señor Noblecilla, por favor, usted explíquenos por qué la ministra de Economía, Denise Miralles, no habría dicho la verdad cuando dijo: le hemos dado 17.000 millones de soles, el Estado, a Petroperú. Buenos días a toda la teleaudiencia y muy especial un saludo para el sector petrolero. Mire, esas expresiones de la ministra Denise Miralles lo único que ha creado es un pánico financiero, porque conforme ella, como una autoridad del gobierno, dio la noticia, lo que ha hecho más bien que nuestros acreedores quiten la confianza a Petroperú. La tenían antes, pero ya hace años. Hace años que Petroperú es el centro de las noticias de deuda. Es que si nosotros, como Petroperú, no tenemos ese respaldo del gobierno, no que nos regale el dinero, no que nos preste, queremos el aval, porque Petroperú es el que paga de sus propios ingresos, paga sus deudas. ¿Qué es lo que ha generado mayor, malestar? ¿El hecho de que se hable de estos 16.000 millones o el hecho de hablar de la reestructuración de Petroperú? La reestructuración definitivamente tiene que ver. Nosotros no estamos en contra porque hay un informe de Arthur Delit, Columbus, donde dice que recomienda que debe haber una reestructuración. Sin embargo, ahora se está tomando con otra dirección, que esa reestructuración pueda significar que debe haber un despido de trabajadores, y eso nosotros no lo debemos permitir, porque la recomendación misma de esa consultora internacional dice bien claro, la reubicación del personal. Es más, en este año ya se han ido jubilados alrededor de 200 trabajadores. El próximo año se van a ir como... ¿Cuántos son en total? Somos 2.600, con todo el grupo. Entonces, este año se van a ir alrededor de 400. Entonces, ¿de qué reestructuración con despido personal puede hablar? Ya, pero hemos hablado varias cosas y queremos que quede claro cuál es la razón por la cual ustedes rechazan en una carta notarial que le han enviado a la ministra y le dan un plazo de 5 días para que se rectifique. Nosotros rechazamos esa cifra de 17.000 millones. Bueno, ¿cuál sería para ustedes, que han hecho sus propios cálculos, la cifra de lo que el Estado le ha dado a Petroperú? Eso es lo que nosotros queremos entender, porque ayer, por ejemplo, en el mismo programa se hablaba de 18 millones y hay una diferencia de 1.000 millones, 18.000 millones. Entonces, ¿no le parece que lo que dijo la ministra fue 17.000 millones? Quedémonos con esos 17.000 millones. ¿Pero qué cifra manejan ustedes? ¿O no se ha sincerado? No, nosotros tenemos una información a través de la carta notarial y que sí quisiéramos que la ministra de Economía responda. Pero por eso, díganos cuál sería la cifra para ustedes. La diferencia, ¿no? Porque hay una carta notarial de por medio. Sí. Además, la ministra ha dicho que todavía no se están demorando en entregarle el reporte de utilidades, por ejemplo. No se ha demorado. Pero eso se preguntan, lo que ha dicho ella, ¿no? No se ha demorado, lo que pasa es que toda esa información está en la superintendencia. Trimestralmente, Petroperú es auditado. Pero digamos, si se la piden, podrían entregársela también, más allá de que exista. No hay exista. ningún problema, pero si ella quiere evitarse tanto trajín como ella dice que no le entregan, pues que entre al sistema de la superintendencia, ahí están todos los datos oficiales. Bueno, si un ministro pide una cifra, se la tienen que dar el mismo Por día, supuesto. ¿no? Ya. Entonces, pero volvamos a lo de la cifra. Ustedes dicen que esa cifra no es cierta. ¿Cuál es la cifra que ustedes calculan? No es cierta porque sencillamente, de acuerdo a la información que tenemos con nuestros propios asesores,
Aquí están los decretos de urgencia que se han venido dando. A ver, Claro, pero no hay paulatinamente. cifra, ¿no? Como, O sea, como acá también hay- estamos en la Aquí están las radio. cifras. El micrófono, por favor, para que se le escuche bien. Ya, aquí están las cifras. Descríbalo usted. Aquí están las cifras. A ver, dice bien claro. ¿Y por concepto de qué, no? Ya, por supuesto. Decreto de urgencia el 010 del 2022. Fecha 12 de mayo del 2022. Apoyo transitorio. 750 millones de dólares. Monto capitalizado 2.550. Ley de endonamiento 31C40 del 6 de diciembre del 2022. Lo amplió hasta el 31 de diciembre del 2024 y posteriormente con decreto de urgencia 013-2024 del 13 de septiembre del 2024 se capitalizó. Sí. Pero hay otros pagos Y también. por acá. supuesto, pero esto Sí, no quiere decir yo, que le han yo- dado la yo he facultad. leído atentamente la carta que ustedes le envían a la ministra, que ya la debe haber recibido, ¿no? Y ustedes hacen un cálculo allí que entre aportaciones directas del Estado y avales y préstamos, yo he sumado más o menos como 10.000 millones de soles. O sea, no es poca cosa, estamos supuesto. hablando de algo que tiene un impacto tremendo en la economía peruana. Pero vamos a seguir hablando con ustedes dos, el señor Rafael Noblecilla y el señor Job Rosales de la Federación de Trabajadores de Petroperú, luego de una pausa. Seguimos. PP, tanto el señor Rafael Noblecilla como Job Rosales, ellos son representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú, luego de este anuncio que ha dado la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, en RPP, y ha hablado de la reestructuración de Petroperú, y queremos saber, señores, siempre se habla del peso político, ¿no? Que Petroperú pasan los años, pero siempre hay una carga política que evita que se concreten los cambios. Pero los gremios también no están politizados. ¿Llegan ustedes que haya, digamos, un ente político dentro de las federaciones de gremios laborales? Difícilmente, porque, por ejemplo, las federaciones, tanto FEMPETROL como FEDUMPE, son organizaciones de carácter superior y donde alberga a varios sindicatos. Varios sindicatos viene la coalición y posteriormente de la coalición están las federaciones, que son las que tienen la representación jurídica. Entonces, el tema político se vincula a los cargos que se asumen en Petroperú. Cada uno asume su según el responsabilidad. gobierno de turno. No, Entonces, cada ¿cómo uno hace una función incluso de fiscalización. Y estamos con las administraciones que verdaderamente hacen gestión, que vemos que están haciendo una gestión, Ahora, pero no. a propósito de la politización, ustedes tienen todo el derecho, por supuesto, cada miembro del sindicato de tener la posición política que quiera y apoyar a sus candidatos si los tuvieran. Por eso ni se los pregunto si los tienen. Pero cuando se habla de privatizar o de mantener el esquema estatizado de esta empresa, ahí entra el factor político e ideológico a tallar. Por eso les pregunto, si el Estado opta por una privatización parcial o total, ¿ustedes se opondrían? ¿Por qué? La ley 30.130 establece esa participación. Se cambia esa ley, pues. Que establece, pero mientras no se cambie tiene que mantenerse, pues. Pero por eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es no privatización, porque ya hay resultados negativos en la época de Fujimori cuando vendió la Pampilla. Y los resultados fueron nefastos. Claro, desgraciadamente, pero, mala gestión. Pero frente a eso tenemos los resultados de gestión estatal de Petroperú, que ha sido terrible desde la remodelación de la refinería de Talara, que nos ha costado muchísimo más de lo que debió costar. Es que es terrible cuando está politizada la empresa. Lamentablemente no tiene esa jerarquía de poder, no tiene la autonomía para poder desarrollar sus gestiones operativas. Pero algunos piensan que la privatización sería una manera de romper con esa politización. No. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente en todos los gobiernos de turno que han pasado se encargan de poner su cuota de trabajadores. Eso es lo que infla toda la... Por eso, pues, una gestión privada podría blindarnos frente a ese tratar a Petroperú como un botín de cada gobierno de turno. ¿De qué manera una gestión privada puede ser favorable? Poner 2 turnos tan solamente por cada... Porque toda gestión privada significa trabajar 12 horas, quitar beneficios. Los beneficios que nosotros tenemos y que muchas veces
se ha comunicado, se ha comentado de que los trabajadores de Petroperú somos los privilegiados. Dicen que tienen como A propósito 32, de perdón, esos- perdón Diana, sí sigue. A propósito de esos beneficios, señor Job Rosales, a ver, tienen acceso a clubes privados, hay una serie de cuestionamientos que se hacen al gremio o al sindicato de Petroperú. ¿A qué tienen acceso ustedes como trabajadores de Petroperú y a qué no? Por ejemplo, lo que señalaba ahora mismo Fernando, ¿no? Que hay una serie de factores que terminan beneficiándolos seriamente a ustedes. Claro, buenos días a la audiencia de RPP y gracias por la invitación. Yo quiero ir al concepto, porque uno escucha, y esto es la radio, los medios de comunicación sirven para dar a la opinión pública conceptos y para que tomen decisiones, ¿no? No para poner posiciones personales, ¿no? Porque para cuestiones personales cada uno tiene su interés. Pero lo que queda claro, yo lo escucho, politizar, es que claro, el sindicalismo está en el artículo, o sea, la libertad sindical está en el artículo 28 de la Constitución. La Constitución lo hacen los políticos, sujetos, en este caso, a tratados internacionales como la OIT. ¿Y cuál es la función de los sindicatos? Defender la vida, el entorno laboral, su escenario en el cual se desarrolla, ¿no? Haciendo redundancia, el derecho a la huelga, negociación colectiva. La negociación colectiva es ley entre las partes, ¿no? Entonces, a veces cuando no tenemos una mirada constitucional podemos inferir conceptos que no están dentro de ese espíritu que manda la Constitución. Entonces se dice, ¿tienen beneficios? Claro, han habido negociaciones colectivas. Y eso porque la Constitución lo establece. Estamos en un Estado de Derecho, estamos en democracia. Ahora... Claro, pero he ahí, señor Rosales, el problema de la estatización. Que esos beneficios deben tener guardar alguna relación con la situación económica de la empresa. Si la empresa está con deudas hace tanto tiempo y nos enteramos que entre los beneficios sindicales, usted corríjame si me equivoco, está, lo he leído en varios medios, el que por ejemplo tienen un bono de escolaridad por hijos hasta más de 20 años. O sea, eso ya llama la atención en una empresa que le va tan mal. Claro, pero volvemos, ¿no? El tema central hoy, eso es parte del tema del manejo pero económico. Pero es cierto, confírmelo o niéguelo, esto que No, le estamos pero ese planteando, bono ¿no? Para escolaridad tenerlo, existe. para No, tenerlo claro, ¿no? Pero por eso, la escolaridad, la asignación familiar, son derechos que están dentro del marco de negociaciones colectivas. Y eso en el sector privado tienen. A ver, podríamos también decir por qué un trabajador de Antamina, sector privado, en una negociación colectiva por cierre de pliego recibe más de 100.000 soles, digamos, ¿no? Pero estamos hablando del sector Porque privado. es una empresa muy Ya. próspera, le va muy bien, okay, ya. le va muy Ahora, bien a Petroperú, ya, no. Pero ahora, Petroperú está en una condición de deuda, nadie niega eso, hay deuda. Pero lo que no se está diciendo claramente, pareciera que Petroperú está en una situación de que es un menesteroso, pobre y tirado cuando hay activos. La refinería de Talara, la nueva refinería de Talara, es entre las 5 más importantes del mundo. Su capacidad de refinado alcanza 95%. Pero para que eso ocurra, ¿qué se requiere? Petróleo, ¿no? Crudo. Y hay dos formas de conseguir el crudo: importándolo o de los lotes petroleros que están en el territorio peruano, algunos en la selva, otros en la zona de Talara, puedan suministrar. El exministro de Energía y Minas, Oscar Vera, tuvo esa mirada y extendió a Petroperú 2 años de la administración de los lotes petroleros, que le dio la posibilidad a Petroperú de pagar las deudas que estaba pagando dentro de este marco, digamos, de obligaciones que tiene. Y antes del retiro de Narváez, del presidente director de Narváez, hasta el propio comercio reconoció, el diario de comercio reconoció que se estaban pagando las deudas y que la calificación de Petroperú había alcanzado... El Estado estaba aportando para pagar las deudas. Discúlpeme, no confundamos. Petroperú es una empresa y las utilidades que tiene y las ganancias que tiene y las obligaciones que tiene la paga como empresa. O sea, no es que va y el ministerio saca un presupuesto y hay una confusión. Una cosa es el presupuesto general de la República, donde al fin de año, fines de noviembre, se aprueba por ley el presupuesto general y ahí está disponible para salud, educación, y otra cosa es el manejo de la empresa. La empresa, Petroperú, es una empresa. Si uno mira el estatuto, es una empresa. Claro, es una empresa que viene por ley, por decreto legislativo, Sí. que es del Estado, pero no hay que confundir los conceptos. Una cosa es el presupuesto general de la República y otra cosa es los ingresos de Petroperú. Ahora, que se ha estado pagando, y de pronto Bloomberg, si ustedes son periodistas y conocen, dijo que
Petroperú había alcanzado un nivel de confianza, entre comillas, eso, dentro Pero de la crisis, Standard & Poor's, para un quedar rescate claro, tipo para Pemex. comparar la cifra que usted ha dado también, señor Rosales, Standard & Poor's acaba de rebajar el grado de Petroperú y ha colocado bajo vigilancia crediticia negativa. Ya, y eso también pero- es grave si comparamos medidores Pero internacionales como los que usted acaba de señalar. lo que usted dice es absolutamente lógico en este contexto mediático, ya lo dijo el secretario general de la Federación, Pero es una donde se medidora ha provocado un internacional, pánico ¿no? financiero por la propia promoción que hace la ministra de Economía y Finanzas, que tiene en el directorio una representación para importante. terminar con eso, porque es la razón fundamental por la Ok. que ustedes están acá, si es que la ministra no se rectifica, ¿qué piensan hacer ustedes? ¿Le han pedido una cita para hablar con ella? De repente ustedes tienen la razón y la cifra no es 17.000 sino menos, y la ministra podría precisar eso o explicar cómo construyó esa cifra y usted decir, nuestra cifra es esta, que yo por lo que le he sumado son como 10.000 millones, y que aclare, ¿no?, qué se le dio directamente y qué has implicado egreso del Estado en avales y préstamos, y con Mire, eso se resuelve el problema. Mire, un funcionario público tiene un compromiso con la verdad, y eso está normado, ¿ok? La ministra de Estado de Economía y Finanzas cumple un rol estratégico para el crecimiento económico del país y las condiciones que genere. Lo que ella diga afecta a la economía nuestra y los índices de pobreza, indicadores de desarrollo económico y todo lo demás se afectan. Entonces, el documento tiene como finalidad que la ministra de Trabajo, que mediáticamente vino acá y dijo lo que dijo, presente al país lo que realmente corresponde conceptualmente. Esa es su obligación. Claro, ella tiene esa función. ¿Por qué? Que ¿Qué es lo grave? precise su información. Permítame, ¿qué es lo grave de esto? Porque Deme, por lo que ha por favor. dicho, petróleo, el crudo, hasta hoy día está el riesgo de la provisión. Acabamos de enterarnos que en Conchán la semana pasada entró y ya por lo menos una semana más ya no hay más. Gas licuado de petróleo hasta el 30. Lo que va a pasar a partir de ese momento, si ustedes han visto la televisión, en Bolivia va a haber así como en Bolivia va a haber un desabastecimiento de combustibles en el país. No, pero eso es consecuencia de lo que ha señalado la ministra de Economía, el ministro de Minas. Bueno. Señor Job Rosales, señor Rafael Noblecía, gracias por estar en Ampliación de Noticias. Han sido bastante amables. Sí, yo quiero agregar algo, si me permite, para Muy segundo. rapidísimo, por favor. Petroperú puede tener muchos problemas, como cualquier empresa, pero nadie puede negar que Petroperú es una buena empresa. Gracias. Gracias por estar en Ampliación de Noticias.